Hay personas que cuando entran en una habitación hacen que el tiempo se detenga. No porque hablen fuerte, ni por cómo visten, sino por algo invisible que irradia desde lo más hondo de su ser. Una vibración que no encaja con las normas del calendario. Una energía que desarma la lógica de los años. Mira sus rostros y no logras entender qué ocurre. Hay arrugas, sí. Hay canas. Pero también hay algo que contradice todo eso. Una ligereza, una luz, una mirada limpia, como si algo dentro de ella se hubiera mantenido intacto, o tal vez renacido. No se trata de cremas ni de genética. No es un secreto estético ni una fórmula de longevidad. Es algo que brota desde adentro. Una fidelidad profunda con su esencia, una coherencia del alma que atraviesa el cuerpo y lo transforma. Son personas que no han dejado que los años les impongan una historia ajena. Personas que han elegido no endurecerse. Que han permitido que la vida les duela, sí, pero también les despierte. Carl Jung lo llamó individuación. El viaje de regreso a uno mismo. El proceso en el que las máscaras caen, las heridas se iluminan y el alma comienza a hablar con su propia voz. Y cuando eso sucede, sucede algo asombroso. La persona rejuvenece. No en apariencia, sino en energía. No en piel, sino en espíritu. Hay quienes envejecen a los 30 porque se apagan por dentro. Porque renuncian a su verdad para encajar en un molde ajeno. Y hay quienes a los 60 florecen porque se permitieron ser fieles a lo que realmente son. Y esa fidelidad es magnética. Es visible. Es indiscutible. Muchos creen que envejecer es una cuestión de años. Pero no es el paso del tiempo lo que te apaga. Es el peso del tiempo. Es el pasado no resuelto. Es la culpa que se acumula. Es la rigidez con la que te aferras a una identidad que ya no vibra contigo. Es el alma olvidada, descuidada, silenciada. Pero cuando eliges soltar, cuando dejas de pelear con la vida, cuando sanas lo que duele, cuando dejas de fingir lo que no eres, el cuerpo responde. Los ojos brillan diferente. El rostro se suaviza. La energía se eleva. La juventud regresa, no como una apariencia, sino como una frecuencia. Porque la juventud del alma no se pierde con los años. Se pierde con la desconexión. Y se recupera cada vez que eliges vivir con autenticidad. Cada vez que dejas de sobrevivir y comienzas a habitar tu vida desde el centro. Hay una belleza en quienes han conocido la sombra y aún así eligen brillar. No es ingenuidad. Es poder. Es el poder de quien ha llorado hasta vaciarse y aún así sonríe con el corazón entero. Es el poder de quien ha dejado de actuar para ser aprobado y ahora vive para ser real. Como decía Jung, no envejecemos por vivir más años, sino por dejar de vivir desde el alma. Y esa frase es una puerta. Una puerta a una forma de existencia en la que no importa cuántos años tengas. Porque estás vivo, realmente vivo. Y eso rejuvenece. Eso te hace eterno. Hay personas que parecen haber hecho un pacto silencioso con el tiempo. Personas que no lo niegan, no lo disimulan, no lo retocan. Lo habitan. Lo miran de frente, lo atraviesan, y salen del otro lado con una luz distinta en los ojos. Una luz que no tiene que ver con la edad, sino con el alma. Porque no se trata de tener menos años. Se trata de tener menos peso dentro. Y esa liviandad no viene de evitar el dolor, sino de enfrentarlo. De haber bajado a lo más profundo de su historia. De haber llorado en silencio lo que otros callan por vergüenza. De haber abrazado su sombra con una ternura feroz. Como quien recoge a un niño herido y le promete que ya no está solo. Quienes parecen más jóvenes de lo que son, suelen haber hecho ese trabajo. Aunque no lo digan, aunque nadie lo note. Han sanado lo que generaciones anteriores no supieron nombrar. Han detenido en su cuerpo una cadena de represión, de sacrificio, de abandono. Y desde ese fondo, han regresado a la superficie más livianos. Más lúcidos, más despiertos. No son personas perfectas, ni inmunes al dolor. Pero han aprendido a no cargarse con lo que no les corresponde.
Han aprendido a soltar con amor lo que ya no vibra, a despedirse de lo que no nutre, a dejar de justificarse ante quienes no quieren ver. La verdadera juventud no está en la negación del tiempo, sino en la profundidad con la que lo transitas. Quienes temen envejecer suelen marcarlo en la piel, porque el miedo se imprime en el cuerpo. Pero quienes abrazan los años con conciencia, brillan. ¿Te has fijado cómo hay personas mayores que parecen más juguetonas, más libres, más sabias que muchos jóvenes? No es casualidad. Son personas que ya no pelean con la vida, que han renunciado al drama, que han soltado la necesidad de tener razón, que ya no viven desde el deber sino desde el ser. No se aferran a una versión de sí mismas. Han entendido que la belleza real no se maquilla, se encarna, y que la juventud verdadera no se entrena, se habita. Esas personas no están preocupadas por parecer jóvenes. Lo son, desde un lugar más profundo, porque han aprendido a vivir con el corazón abierto, porque han perdonado, porque han reído a pesar del cansancio, porque han elegido no amargarse, incluso cuando tenían razones para hacerlo. Y esa elección rejuvenece. No es un truco de estética, es una revolución interna. Es la consecuencia de mirar la vida con amor, incluso cuando ha dolido. Es el regalo de no cargar con lo que otros proyectan. Es la sabiduría de saber que el cuerpo envejece, pero el alma puede volverse más joven con los años. Más liviana, más clara, más conectada con la verdad. La juventud espiritual no tiene que ver con filtros ni con músculos. Tiene que ver con la forma en que respiras el momento presente, con la calidad de tu silencio, con lo que eliges pensar cuando nadie te está mirando, con la manera en que te hablas cuando te equivocas. Porque no es lo que cubres lo que te hace joven, es lo que revelas. Muchas personas, especialmente en esta cultura obsesionada con la imagen, confunden juventud con apariencia, y entonces persiguen cuerpos ideales, rostros sin líneas, sonrisas sin sombra. Pero tú puedes sentir la diferencia. Puedes mirar a alguien que irradia algo genuino, y saber que eso no se compra, no se finge, no se fabrica. Se conquista desde adentro. Hay una belleza salvaje y serena en quien ha dejado de fingir, en quien ha hecho las paces con sus errores, en quien ya no busca validación, porque ha aprendido a validarse desde el alma. Como decía Jung, no envejecemos simplemente por cumplir años, sino por renunciar al alma. Y eso es lo que te envejece. Vivir una vida que no es tuya. Habitar un personaje. Callar tu intuición. Negar tus deseos más profundos. Pero cuando decides regresar a ti, cuando eliges tu paz por encima de tu personaje, cuando respiras desde la verdad, entonces todo cambia. Tu rostro, tu energía, tu forma de caminar por el mundo. Porque el alma, cuando está en paz, rejuvenece todo lo que toca. Y eso, querido corazón, se nota. Se nota sin decir nada. Se siente, se irradia, se contagia. La juventud no está en las cremas. Está en tu forma de mirar la vida. Está en tu capacidad de asombrarte, de agradecer, de perdonar, de jugar. Está en tu libertad interior. Y cuando te reconectas con esa libertad, entonces no importa si tienes 40, 60 u 80, sigues siendo eternamente vivo. Jung diría que cuando uno se reconcilia con su inconsciente, el alma comienza a guiar los pasos. Y cuando es el alma la que lidera, ya no hay lugar para el resentimiento, ni para la rigidez, ni para ese autoengaño que nos agrieta por dentro. Hay presencia, hay aceptación, hay vida, vida real, esa que no se mide en logros ni en apariencias, sino en autenticidad. Porque quienes parecen más jóvenes no son necesariamente los que han tenido caminos fáciles. De hecho, muchas veces son quienes han atravesado tormentas silenciosas, quienes han perdido, han llorado, han sentido como algo se rompía dentro.
y, aún así, han elegido no endurecerse. Han tomado esos fragmentos rotos y, en lugar de negarlos, los han sostenido con amor. Han elegido la alquimia del alma, esa capacidad de transformar el dolor en comprensión, la pérdida en presencia, la herida en sabiduría. Y esa elección se nota, no en el cuerpo, necesariamente, sino en el campo invisible que los rodea, en esa energía limpia, amorosa, ligera, que no compite, no finge, no necesita demostrar nada. Esa suavidad interior, esa compasión cultivada, ese brillo que no se compra en ninguna tienda, es lo que rejuvenece, porque no es cuestión de genética. Es cuestión de conciencia. No es el cuerpo el que rejuvenece al alma. Es el alma la que, cuando despierta, rejuvenece todo lo demás. La juventud más poderosa no es la que te devuelve el espejo. Es la que sientes al despertar. Cuando abres los ojos y, aunque haya arrugas, aunque el tiempo haya dejado marcas, tú sabes que estás en paz. Con tus elecciones. Con tus heridas. Con tu historia. Esa paz que no se negocia. Esa sensación de estar justo donde debes estar. Sin máscaras, sin deberes autoimpuestos. Sin esa angustia de tener que aparentar lo que ya no vibra contigo. Vivimos en un mundo obsesionado con detener el tiempo. Con borrar sus huellas. Con fingir eternamente juventud. Como si fuera vergonzoso envejecer. Como si acumular años fuera una pérdida en lugar de un privilegio. Pero lo verdaderamente transformador no es detener el tiempo, es trascenderlo. Y eso solo lo puede hacer el alma. El alma que ya no se castiga por lo que no fue. El alma que ya no arrastra culpas heredadas, ni exigencias absurdas, ni guiones que le impusieron generaciones atrás. El alma que ha elegido vivir liviana. Libre, despierta. Esa alma se vuelve magnética. Y esa juventud que irradia, no se entrena ni se compra. Se cultiva. Porque las personas que parecen más jóvenes por dentro, son, muchas veces, las que más han soltado. Han soltado personajes, expectativas, comparaciones. Han soltado la necesidad de encajar. Han comprendido que la belleza no está en parecer, está en ser. Y cuando una persona es, cuando realmente es, no necesita esconder su edad, porque sabe que el valor no disminuye con los años. Al contrario, se afina, se vuelve más profundo, más silencioso, más presente. Jung hablaba del alma como una totalidad que anhela integrarse. No solo los aspectos luminosos, sino también la sombra, el dolor, lo no dicho, lo que dolía mirar. Y cuando esa integración ocurre, cuando el alma logra abrazar su propia complejidad sin juicio, entonces sucede algo maravilloso. Todo rejuvenece. Se nota en los ojos, en la voz, en la forma de escuchar a otro ser humano sin apurarse, en la forma de mirar sin comparar, en la forma de vivir, sin miedo. La juventud espiritual no tiene nada que ver con los años. Tiene que ver con la libertad interna, con la ligereza del alma, con la ternura hacia uno mismo. Y esa juventud nunca envejece. Todos tenemos un espejo en casa, ese que nos devuelve nuestra imagen. Pero hay otro espejo aún más poderoso, uno que no se cuelga en la pared. Es el espejo de tu vibración. El espejo invisible que los demás perciben sin saber porque se sienten mejor cuando están cerca tuyo. Ese que no refleja tu cara, sino tu energía. Y ese espejo nunca miente. Ese espejo muestra si estás en paz, si tu alma está viva, si tu mirada aún se asombra, si tu corazón aún confía, si tu espíritu todavía juega. Porque mientras sigas amando, mientras sigas aprendiendo, mientras sigas eligiendo la vida, una parte de ti será eternamente joven. A veces, lo que realmente necesitamos no es mirarnos al espejo del baño,
sino al espejo del alma, ese que no refleja la piel, sino lo que llevas por dentro, ese que no muestra arrugas ni canas, sino heridas, abiertas o cicatrizadas, ese que no te dice cuántos años tienes, sino cuánto amor has cultivado, cuánta verdad has sostenido, cuántas veces has elegido no endurecerte, porque hay algo que no se puede fingir, la vibración de quien habita su vida con conciencia. No se trata de tener una piel perfecta, ni una figura idealizada. Se trata de tener el alma despejada, limpia, no de pureza inmaculada, sino de sinceridad. Cuando alguien parece más joven de lo que es, muchas veces no es genética, no es dieta, ni crema milagrosa. Es señal de que hay coherencia, de que su espejo interior no está empañado por resentimientos, ni agrietado por culpas no resueltas. Es un reflejo de una limpieza emocional, de un trabajo silencioso y profundo que ha sido hecho con amor. Parecer más joven no siempre es un elogio superficial. A veces es una pista sagrada, una señal de que estás vibrando en sintonía con tu ser, de que has dejado de vivir desde el tengo que, y comenzado a vivir desde el esto soy. Y eso, aunque no se entienda, aunque otros no puedan ponerle palabras, se siente. Hay personas que te hacen bien con solo estar, que cuando entran a una habitación, traen calma, que cuando te miran, no te juzgan, te ven. Y eso es tan raro, y tan sagrado. No es juventud, es presencia. Carl Jung decía que el sí mismo es el centro integrador de nuestra psique. Un núcleo interno que solo puede revelarse cuando dejamos de actuar para los demás y comenzamos a vivir en verdad. Y cuando nos acercamos a ese núcleo, cuando dejamos de huir de lo que somos, algo profundo cambia. No es que rejuvenecemos por fuera, es que recordamos por dentro. Recordamos quiénes somos más allá del personaje, más allá del deber, más allá de las expectativas que otros depositaron en nosotros. Y el alma, cuando es escuchada, cuando por fin es tomada en serio, embellece todo lo que toca. Tu energía cambia, tu voz se vuelve más suave, tus ojos se iluminan no por brillo, sino por verdad. Tu forma de estar en el mundo deja de ser una lucha y empieza a ser un acto de presencia. Quienes parecen más jóvenes que su edad suelen tener un secreto silencioso. No se abandonan cuando todo se cae. No se endurecen cuando la vida golpea. No se ciegan cuando el dolor llega. En lugar de cerrarse, se abren aún más. Porque han entendido una verdad esencial. El verdadero envejecimiento no ocurre en el cuerpo. Ocurre en el espíritu. Y si el espíritu sigue despierto, si la capacidad de asombrarse, de amar, de confiar, de jugar, sigue viva, entonces no importa cuántos años pasen. La luz permanece. Y esa luz, cuando se expresa sin filtros, cuando no se esfuerza por parecer, sino que simplemente es, rejuvenece incluso a quienes la rodean. Es contagiosa. Es medicina. Es como si el alma, al brillar, le recordara a las demás que también tienen alma. Y ese es uno de los regalos más grandes que alguien puede ofrecer. Así que si alguna vez te preguntaste por qué pareces más joven, quizás la respuesta no esté en tu piel, ni en tu alimentación, ni en tu rutina de autocuidado. Quizás la respuesta esté en tu alma, en la forma en que has sabido vivir tu historia, en cómo has llorado a tiempo, en cómo has perdonado cuando nadie te pidió perdón, en cómo has sanado lo que no se decía, en cómo elegiste ser tú, a pesar de todo, porque la verdadera juventud es la del alma que se ha reconciliado con la vida, y esa juventud no se pierde, se profundiza. Hay personas que irradian algo distinto. No sabes qué es exactamente, pero cuando están cerca, lo sientes. Tienen una luz que no se apaga, una presencia que no se gasta.
Una belleza que no se explica ni se compara. No es su edad, no es su piel, no es su cuerpo. Es su alma. Una alma que ha hecho las paces con su historia. Que ha dejado de pelear con la vida. Y ha aprendido a mirarla con compasión. Quizás te has cruzado con alguien así. O quizás, sin darte cuenta, te has convertido en alguien así. Alguien que inspira sin intentarlo. Que camina liviano porque ya no carga lo que no le pertenece. Que ha entendido un secreto profundo. La verdadera juventud no se refleja en el espejo. Se refleja en la energía. Y esa energía viene de adentro. De lo que fuiste capaz de soltar. De lo que tuviste el valor de sanar. De las partes de ti que decidiste abrazar en vez de ocultar. Hay algo profundamente poderoso en una persona que ha hecho las paces con su sombra. No necesita aparentar, ni justificarse, ni seducir al mundo con máscaras. Su brillo no es estratégico. Es real. Es ese tipo de belleza que se siente antes de verse. Porque nace del alma, no del ego. Carl Jung lo dijo claro. Nadie se ilumina fantaseando con figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Y quienes parecen más jóvenes que su edad, por lo general, han hecho justo eso. Han bajado al sótano de su historia. Se han mirado sin disfraces. Han llorado lo que otros prefieren ignorar. Han amado lo que antes rechazaban. Y han salido de ahí no rotos, sino más enteros. No se trata de genética. No es una cuestión de dieta, ni de cremas, ni de rutinas milagrosas. Es algo más profundo. Es el resultado de una decisión interna. No dejar que el tiempo te endurezca. No permitir que las heridas se conviertan en muros. No resignarte a vivir con el alma dormida. Y eso, aunque no se vea con los ojos, se percibe. Se percibe en la forma de hablar sin apuro. En la mirada limpia. En la risa sin culpa. En el cuerpo que respira sin tensiones. En la forma en que esas personas habitan el momento. Como si supieran que estar vivos es un privilegio, no una carga. Parecer más joven no es siempre un halago estético. A veces es una señal espiritual. Una huella sutil de que estás viviendo en coherencia. De que has dejado de ser un personaje para volver a ser alma. Muchas personas envejecen no por los años, sino por los miedos, por los silencios no dichos, por las renuncias no elegidas, por los roles que aceptaron por costumbre, no por amor, por las emociones reprimidas que nunca encontraron salida. Pero quienes conservan su juventud interior, han aprendido algo esencial. Que la liviandad no es ingenuidad, es sabiduría, es saber soltar, es decidir cada día no llenarse de lo que no nutre, no guardar resentimientos como si fueran medallas, no seguir fingiendo que todo está bien mientras el alma grita en silencio. Han comprendido que el cuerpo se gasta, sí, pero el alma solo se apaga si tú dejas de escucharla. Y cuando el alma despierta, todo lo demás se alinea. Tu rostro cambia. Tus ojos se iluminan. Tu voz se vuelve más clara. Tu energía se expande sin esfuerzo. Y es entonces cuando los demás te dicen, ¿de verdad tienes esa edad? No lo parece. Y no lo parece porque ya no vives bajo el peso del deber, sino bajo la luz del ser. Has dejado de vivir desde el miedo. Y has empezado a vivir desde la verdad. Y eso, aunque no lo veas en el espejo, lo siente el mundo. Así que si alguna vez te dijeron que pareces más joven, no lo tomes solo como un cumplido estético. Tómalo como lo que es. Una señal de que has hecho un trabajo sagrado. Que tu alma ha crecido sin perder su brillo. Que has aprendido a vivir sin endurecerte. Que no te has traicionado a ti mismo. Y que el tiempo, en vez de quitarte, te ha devuelto a ti. Porque cuando el alma lidera, no hay rigidez, no hay máscaras, no hay culpa, solo hay presencia. Y esa presencia, esa paz,
Eso es lo que realmente rejuvenece. Parecer más joven, en ellas. No es un esfuerzo, es una consecuencia. La consecuencia de haber dicho que no a todo lo que intoxica el alma. El juicio, la rigidez, la necesidad de encajar. Y de haber dicho que sí a todo lo que la nutre. La risa, el perdón, el silencio, el arte de habitarse. No están fingiendo nada. Solo están viviendo desde lo esencial. Y lo esencial no envejece. Lo esencial se vuelve más fuerte, más puro, más luminoso con el tiempo. Tal vez esa sea la verdadera espiritualidad. No la que busca elevarse para escapar del dolor, sino la que se hunde en la experiencia para transformarla desde dentro. La que no teme ensuciarse las manos con su historia. La que honra el cuerpo no porque lo idolatra, sino porque lo reconoce como el hogar del alma. Es esa espiritualidad silenciosa, sin decorado, sin discurso. La que se nota cuando alguien entra a un lugar. Y no necesita llamar la atención. Pero todos la notan. Porque su presencia es suave y poderosa. Porque su energía abraza sin tocar. Porque algo en su manera de estar hace que otros recuerden cómo se siente estar en paz. Esa es la juventud que no necesita gritar. Porque ya aprendió a escuchar. La que no necesita esconder los años. Porque aprendió a vivirlos con conciencia. La que no le teme al tiempo. Porque comprendió que el tiempo solo envejece a quien se olvida de sí mismo. Y es ahí cuando entiendes que parecer más joven no es una anomalía, ni un misterio, ni un regalo genético. Es una manifestación profunda de coherencia interna. Es el cuerpo respondiendo al alma. Es la luz que se filtra por dentro cuando dejas de fingir. Es la suavidad que llega cuando dejas de endurecerte. Es el resultado de haber elegido. La autenticidad sobre la apariencia. La libertad emocional sobre la culpa. La ternura sobre la defensa. Así que si alguien te dice no parece que tengas esa edad, no lo tomes solo como un elogio. Tómalo como un espejo. Uno que refleja no como luces, sino cómo estás habitando tu vida. Y si todavía no te sientes así, si sientes que los años te pesan más de lo que te revelan, también está bien. Nunca es tarde para volver. Volver a ti. Volver a lo esencial. Volver al alma. Porque la juventud verdadera no se pierde, solo se olvida. Y despertar es recordarla. Y cuando la recuerdas, cuando la reencuentras, cuando la dejas expresarse sin filtros ni miedo, todo cambia. Tu cuerpo lo sabe, tu mirada lo sabe, tu energía lo grita en silencio. Y el mundo lo siente. Porque hay almas que, cuando despiertan, no solo rejuvenecen, hacen que todos a su alrededor recuerden que también pueden hacerlo. Y eso, sin decir una palabra, es el regalo más hermoso que puedes ofrecer. Si este contenido resonó contigo, sí. Sentiste aquella chispa de reconocimiento, aquel sí interior que surge cuando una verdad profunda es revelada, comparte este vídeo ahora mismo con otras mujeres que merecen conocer este poder que reside dentro de ellas. Cada mujer que despierta a su propia fuerza magnética no solo transforma sus relaciones, sino que contribuye a un cambio colectivo en la forma en que hombres y mujeres se relacionan. Compartir este conocimiento es un acto de sororidad, de elevación mutua y no pares por aquí. Tu jornada está apenas comenzando. Mira nuestro próximo vídeo, que está apareciendo en tu pantalla ahora. Haz clic en la tarjeta y confírmalo.